¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Mi nombre es Víctor Flores, yo soy coach y tenemos la oportunidad de comenzar esta nueva aventura sobre el programa Intensamente para Padres. Este es un espacio donde ustedes, padres de familia y público en general y docentes, tenemos la oportunidad de investigar, de conocer, de fomentar en casa muchos aportes que les traemos en estas sesiones, en esta estructura de este taller. La idea es que constantemente nosotros vamos a hablar temas interesantes y de ahí en adelante vamos a dar sesiones con entrevistas, vamos a tener la oportunidad de conversar varios temas, vamos a conversar sobre el control de las emociones, vamos a conversar sobre los valores, sobre la autonomía, sobre el carácter, sobre el bienestar y también tenemos la oportunidad de conversar sobre educación. Es por eso que esta es nuestra primera sesión y con mucha alegría y con mucho entusiasmo estamos ofreciendo este espacio. No sin antes agradecer a Cable Andino, al señor José Vidal, que nos da la oportunidad y la ventana para difundir estos conocimientos. Le doy el pase a nuestro amigo Eduardo, que también nos va a acompañar. Eduardo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Bueno, un gusto de saludarte, un gusto de saludar a todas las personas que están interesadas en comprender y conocer un poquito más sobre lo que vienen a ser los factores de la educación y la importancia que tienen para nuestro, ¿no? Bueno, empezamos nuestro primer programa agradeciendo también, me sumo al agradecimiento al señor José Vidal, a Cable Andino, porque la idea es, como el nombre lo dice, aprendamos juntos, ¿no? La idea es conversar, dialogar, debatir un poquito para poder conocer nosotros como padres, conocer nosotros como docentes y ver qué cosas podríamos aprender y obviamente llevarlo ya sea a casa o llevarlo al mundo educativo. Un poco para que me conozcan, soy Eduardo Laredo, si bien soy el director de educación del Colegio Jean Piaget, un poco se ha vinculado al mundo pedagógico, se vincula no solamente en la enseñanza a nivel de educación superior, soy docente de pregrado y docente de posgrado, pero en los últimos años me dediqué mucho a investigar el tema del cerebro, así que tuve cursos en la Universidad de Buenos Aires, tuve cursos en en Chile también, donde pude comprender y pude analizar la importancia que tiene la neurociencia en el comportamiento del ser humano y también en la educación. Por eso soy docente en lo que es neuroeducación, justamente la maestría que se vinculan ahí. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de mí? Bueno, me gusta el tema del cerebro. Bueno, soy miembro de la Comunidad Neurocientífica Británica, la Comunidad Neurocientífica Europea, y lo que buscamos es traer esos pequeños conocimientos, quizás, y compartirlos de una manera sencilla, fácil, de una manera que sea muy fácil de comprender con toda la comunidad guaracina, ¿no? Ese es un poco lo que buscamos en estos programas que vamos a tener, Víctor, y te dejo la palabra para que continúes con el programa, ¿no? Muy bien, efectivamente nosotros también hemos puesto en marcha esta propuesta porque nosotros estudiamos online una especialización de educación emocional y hay muchas cosas que nos han enseñado y con mucho gusto vamos a comenzar a dialogar sobre esta importancia de cosas fascinantes que la ciencia ha traído, aportes científicos y muchas cosas que tú, familia, público en general, vamos a comenzar a fomentar en casa, porque esta es la propuesta, ¿no? La propuesta de Intensamente para Padres es fomentar en casa lo que vamos aprendiendo y ponerlo en práctica. Vamos a ver un video muy interesante que nos habla sobre qué son las emociones, ¿no? Hoy día comenzamos a abrir este bloque que se llama el control de las emociones y vamos a comenzar a entender qué son las emociones. A ver, vamos a ver este video y después regresamos para comentar.
Muy bien, ya hemos visto este fascinante video y nos vamos a ir quedando con algunas reflexiones sobre este video. Lo primero que podemos hablar sobre las emociones es que son estímulos que son generados de una parte por todo lo que está viendo nuestra realidad. Por medio de nuestros sentidos, nosotros captamos los estímulos y estos estímulos van estimulando, ¿no? Redundando la palabra, nuestras emociones, nuestro cerebro. También estos estímulos que nosotros les llamamos emociones, puede estar dependiendo de qué es lo que pasa internamente y qué es lo que está pasando externamente. También nuestros recuerdos nos estimulan para generar emociones. Entonces, lo primero que podemos decir es que son estímulos. También podemos decir que son estímulos rápidos. Estos estímulos rápidos tienen que ver mucho con lo que nosotros percibimos en microsegundos, en segundos, y esto va aperturando un diálogo interno. Les comentamos que hace 200 años no se hablaba mucho sobre el tema de la inteligencia emocional. Ya viene un psicólogo de Estados Unidos, Paul Ekman, que comienza a dar los pasos primeros sobre la universalidad de las emociones. Que las emociones se pueden estudiar, que las emociones se pueden separar por nuestros estados de ánimo, y poco a poco comenzaron los estudios. Antes, en el trabajo, en la casa, en el colegio, no se daba mucha importancia sobre las emociones. Hoy en día, post pandemia, hoy en día que nuestro bienestar es parte también de nuestro desarrollo, pues incluimos a las emociones, incluimos este tema de control de emociones que nos van a ayudar a plasmar algunas cosas importantes para fomentarlas en casa. También queremos los aportes de Eduardo sobre qué piensa sobre estos aportes de este video. Gracias, Víctor. Bueno, hablar de emociones, pues es sentarse y demorarse 3 horas, probablemente, ¿no? O sea, quizás lo vamos a ver en varios programas, ¿no? Para poder entender lo que son las emociones. Entendamos que las emociones, para empezar, son una respuesta funcional del cerebro, ¿sí? O sea, siempre las vamos a tener, siempre las hemos tenido, y que el ser humano
a diferencia de lo que se creía antes, de lo que se pensaba antes, este famoso Homo sapiens sapiens, que creíamos que éramos totalmente pensantes y racionales, hoy sabemos que no somos así. Hoy sabemos que somos personas que nos movemos, nos vinculamos, actuamos, reaccionamos bajo factores emocionales. Entonces son respuestas del cerebro, ¿no? Las emociones nos han permitido eh, eh, adaptarnos y sobrevivir, por ejemplo, en estos miles y miles de años, ¿no? No hubiéramos tenido miedo y nos hubiéramos acercado a cualquier animal feroz y ya no hubiéramos existido, ¿no? Entonces aprendimos a tener miedo y el miedo nos hizo sobrevivir también en estos miles y miles de años. Entonces es un factor adaptativo. Las emociones son factores adaptativas del ser humano, de la especie humana que nos... ¿Dónde vienen los problemas? Quizás es que queremos entrar primero a hablar un poquito del concepto de problemas y después vamos a ver la amplitud que tiene, ¿no? Para empezar, creo que es importante entender que no existen emociones buenas ni malas, ¿sí? Quizás por un tema académico, por un tema vinculado a emociones que nos gusten o que no nos gusten, podríamos decir que existen emociones positivas o emociones negativas, ¿sí? Podríamos hablar de eso. Pero todas las emociones, como lo venimos diciendo, son muy importantes para nosotros. Todas son vitales, todas son bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿dónde radica? Cuando uno tiene una emoción muy intensa, muy fuerte, y esa emoción intensa y fuerte se prolonga en el tiempo. Cuando nosotros tenemos emociones fuertes que se prolongan en el tiempo, ahí sí estamos hablando probablemente de algún problema que se pueda presentar en nosotros, ¿sí? Ahí sí tenemos problemas. ¿Sí? Ahí sí tenemos problemas. Entonces, entendamos eso, ¿no? Y cuando hablamos del control emocional, no estamos hablando de paralizar emociones, ¿no? O sea, no estamos hablando de que de eliminar emociones y que solamente sintamos emociones que nos gustan o que sean placenteras para nosotros, sino que lo que implica es reconocer una emoción y tratar de manejar esa emoción. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer más adelante en otros capítulos cuando veamos de inteligencia emocional. Y justamente hablando de inteligencia emocional, voy a tomar un poco lo que tú también mencionabas en el tema de dónde surgen estos conceptos de inteligencia emocional y cómo es que hoy comienzan a ser conceptos bastante utilizados, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo y en el ámbito empresarial, ¿sí? También en el ámbito empresarial que comienzan a ser factores muy utilizados. Y si bien Goleman, Daniel Goleman, en los años 1995, si mal no recuerdo, cuando escribe este libro sobre inteligencia emocional, prácticamente hace famoso el concepto que ya se venía hace muchos años atrás también ya trabajando, ya se venía evaluando, ¿no? Entonces, la emocional, podríamos decir tranquilamente desde los años 95 es que comienza a salir a la palestra del mundo no solamente académico, sino del mundo empresarial y del mundo educativo. Si nosotros vinculamos y entendemos estas emociones, cómo repercuten, hemos dicho que repercuten en diferentes áreas y ámbitos. O sea, ¿cuánto repercuten las emociones no tan placenteras, por ejemplo, generan mucho aprendizaje, muchísimo en el aprendizaje, ¿sí? Emociones no placenteras interfieren mucho en el aprendizaje, a diferencia de las emociones que son más placenteras. Hoy sabemos que lo que nos emociona lo aprendemos más rápido. Entonces hay una vinculación entre emoción y memoria, por si acaso, eso también es importante. Usted, señor educador, eso es importante, hay que transmitir esas emociones, ¿no? Y porque eso va a generar un aprendizaje mucho más rápido en nuestros alumnos. Pero, y quiero comentar dos investigaciones muy rápidas, Víctor, con el afán de seguir dialogando y conversando al respecto. La primera de ellas se vincula a una investigación que una psicobióloga que se llama Yvette Globa realiza y ella menciona, según lo que ella ha podido encontrar, que las emociones ya repercuten en los niños desde que están en el útero de la madre. O sea, miren con eso, o sea, ya desde que la mujer está embarazada, los niveles, por ejemplo, de ansiedad y de estrés, por no hablar de otros tipos de emociones, que esta mamá embarazada va a repercutir en sus hijos.
¿no? Va a repercutir en sus hijos. Este estudio se hizo con 14.000 mujeres embarazadas, ¿no? Y los estudios demostraron que estos niveles de ansiedad en las mujeres embarazadas trajo como consecuencia niños con más problemas de déficit de atención, por ejemplo, más hiperactividad, más problemas atencionales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la influencia desde el útero de la madre y la repercusión en los niños. Es por eso que se sugiere que los primeros 5 años son vitales en la educación emocional de nuestros hijos, ¿no? Y esto guarda relación con ¿qué? Con un segundo estudio, que muy rápido se los comento. Se hizo un estudio en los años 60 con monos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? Se puso unos monos, se pusieron en unas jaulas y tenían dos madres sustitutas, por decirlo de alguna manera. Una madre sustituta era hecha de alambres, pero tenía un lugar para que el monito chiquito pueda succionar leche. En cambio, el otro monito sustituto, la otra madre sustituta, era hecha de felpa, pero no tenía para alimentarla. ¿Qué es lo que se pudo encontrar con las observaciones? ¿No? Que los monitos mantenían mucho más tiempo con las mamás de felpa, ¿no es cierto? O sea, que le daban más calor, abrigo. En el momento de alimentarse se iban a las mamás que eran hechas de alambres, ¿sí? Eso demostró que el afecto y el cariño desde muy tempranas edades suelen ser fundamentales en el desarrollo emocional de nuestros hijos, ¿sí? Ahí por eso vuelvo a repetir, los 5 primeros años son vitales en la educación emocional. Nuestros hijos tienen que sentirse seguros, tienen que sentirse queridos, porque eso va a repercutir muy fuerte, ojo, cuando este niño comience a ser mayor y cuando este niño, obviamente, también sea papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene una vinculación fuertísima entre las emociones y las repercusiones que traen en el futuro. Víctor, no sé si tú tienes algo más que comentarnos. Sí, efectivamente que desde conversar con los padres, conversar con el mundo educativo, ¿no? Tenemos que ir poco a poco entendiendo que este es un programa que queremos plantearle a ustedes, querido público en general y padres de familia, que es comencemos a tejer, a estructurar esta palabra hermosa que se llama bienestar. Entonces, ya como parte de este bienestar que les estamos dando información, ¿no? Eduardo como que está y haciendo una línea de tiempo de cosas muy importantes de por qué las emociones afectan, por qué las emociones causan estímulos, por qué las emociones son respuestas que nos van a ir acompañando constantemente, ¿no? Entonces, todo esto es parte del programa que nosotros queremos brindarles, el bienestar, ¿no? Entonces, busquemos, ¿no? Con estos conocimientos que el bienestar de las familias sea alcanzable, ¿no? En muchos programas vamos a tratar de hablar de que son como rompecabezas que tú, padre de familia, que le vas a inculcar a los hijos que esto va sumando para que tú y con tus hijos puedas decir, está habiendo bienestar. ¿Ok? Entonces, y hay cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú, Eduardo, hablabas sobre no hay que tener vergüenza o no hay que decir la frase, no hay que tener miedo, porque en algún momento hay este mito, ¿no? O sea, las personas no tienen que tener miedo, ¿no? O sea, pero todos tenemos miedo porque es una emoción que nos genera supervivencia, es una emoción que nos cuida, que nos aleja de peligros. Entonces, más que no hay que tener miedo, sino es identificar en qué momento nos ocurre y tratar de que no dure mucho tiempo este miedo como emoción, ¿no? De lo contrario, se van a activar la ansiedad, se va a activar el estrés, se puede activar la depresión, ¿no? Como estados de ánimo, pero son emociones, como dice la palabra, ¿no? Son estímulos muy rápidos y así tienen que actuar en nuestra vida, ¿no? Entonces, también acordándome, Eduardo, habíamos hablado también que la importancia de las neuronas espejo, ¿no? Cómo estas neuronas, ¿no? Que están en la corteza prefrontal, en la parte de adelante, nos ayuda a ver la realidad, ¿no? Estas neuronas van copiando muchas cosas del entorno, de las personas, y ellas también nos van movilizando, ¿no? Qué interesante estas neuronas espejo, ¿no? Nos van movilizando para copiar lo que hacen los demás, lo que hace la televisión, lo que dicen las personas. Entonces, cuéntanos un poquito más, Eduardo, cómo es esta relación de las emociones con las neuronas de espejo. Ok, gracias, Víctor, por la pregunta, ¿no? Antes de contestarte,
quería sumarme un poco a lo que tú decías, ¿no? No hay que tener miedo, pero es muy común, por ejemplo, también escuchar la palabra que dicen los niños no lloran, ¿no? No sé si has escuchado tú también eso, ¿no? O sea, y eso Así también es. Sí, es pues. un error. O sea, todos lloramos. O sea, es una manera como expresamos una emoción determinada, ¿no? Entonces, hay muchas palabritas que quizás los papás los mencionamos sin darnos mucha cuenta, pero que afectan muchísimo, ¿no? Afectan muchísimo a nuestros hijos. Voy a tu pregunta, porque me gustaría después hacerte yo también una pregunta para que nos ayudes un poco Dale, dale. con algunos consejos prácticos. Hablar de las neuronas espejo, ¿no? En un momento mencioné que las emociones juegan un rol importante, por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Decíamos que lo que se enseña con emoción, el alumno lo aprende más rápido, ¿sí? Pero ¿las emociones se podrán transmitir? O sea, uno podrá transmitir como si fuera telepatía o magia emociones. Es gracias a un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, en el año 96, un italiano, Giacomo Rizzolatti, ¿no? Quien descubre de casualidad, como muchas cosas que descubren de casualidad, descubre las neuronas espejo, ¿no? Si me permiten muy rápido se los comento, era un estudio que se estaba haciendo con monos, ni siquiera pensaban descubrir las neuronas espejo, monitos que tenían electroencefalogramas, ¿no? Y uno de los investigadores sale hacia calor y viene y regresa al laboratorio con una especie de un helado, por decirlo de alguna manera, y el monito que miraba al investigador que estaba comiendo el helado comenzó a activarse zonas del cerebro como si el mono estuviera realmente comiendo el helado. Dijeron, oye, ¿esto qué está pasando? ¿No? Entonces ahí dijeron, neuronas espejo, ¿no? Entonces, estas neuronas espejo, ¿qué cosas son? No es más que la activación neuronal que tenemos cuando estamos mirando a alguna persona que está realizando algún hecho determinado. ¿Sí? O sea, como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Eso se le conoce como neuronas espejo. Si lo queremos traducir muy rápido a ejemplos prácticos, es cuando tú ves una novela y la novela o la película es muy triste, estoy seguro que más de uno nos hemos puesto a llorar, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué estás llorando si sabes que eso es en la televisión? Sí, pero te despertó algo en ti, creo, que te generó esa sensación de llorar. Esas son neuronas Como que espejo. te estimuló, Cuando vas ¿no? al Como teatro, que te estimuló. exacto, como que lo estás pasando, ¿no? O sea, vas al teatro y también ríes, lloras, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las neuronas espejo, ¿no? Eh, si lo vemos a través de actividad neuronal, tenemos la misma actividad neuronal o muy parecida como si estuviéramos realizando la acción determinada. Entonces, dependiendo de la emoción como yo me encuentre, voy a transmitir esa emoción a mis hijos o a mis alumnos. ¿Sí? Es idénticamente igual. O sea, si yo soy un papá que llego a casa completamente enfurecido, molesto, suelo enfurecerme muy rápido, suelo hasta hablar quizás groserías en un momento que estoy bastante encolerecido por algo, que va a generar en mis hijos comportamientos emocionales muy parecidos. Eso es las neuronas de espejo. Creo que un momento te lo comentaba, un amigo me decía, oye Eduardo, yo no sé qué hacer para que mi hijo pueda leer más, tenga el hábito de la lectura. Yo le decía, muy sencillo, le preguntaba, ¿y tú lees en casa delante de tu hijo? No, no, yo no leo, pues porque ya pasé esa etapa. No es que nunca vas a pasar esa etapa. O sea, si tú quieres que tu hijo lea, que te vea leer. ¿No es cierto? Así de simple y sencillo. Porque esas vas a activar, ¿qué vas a activar? Neuronas espejo en tu hijo. Entonces, estos comportamientos, no solamente físicos, porque a veces imitamos hasta la manera de caminar, ¿no? Eso es parte de lo que se tiene, sino también estos comportamientos emocionales o respuestas emocionales pueden ser transmitidos de padres a hijos, de docentes a alumnos. Si tú vas a entrar a una clase, vas a dar una clase, y vas a dar la clase totalmente triste, apático, aburrido, ¿sí? Obviamente que el alumno no va a aprender nada, porque el alumno va a tener también ese mismo tipo de emociones que tiene el docente. Pero si tú entras a dictar una clase totalmente apasionado, te gusta el tema, te gusta conversar lo que tienes, te gusta explicar, el alumno ¿qué va a hacer? Obviamente que se va a emocionar también. Y la emoción es la puerta para la memoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, ahí entra la importancia de entender las neuronas espejo, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo. Y en el ámbito empresarial, también, por si acaso, que en un momento hablaremos de emociones en el mundo empresarial, que eso es importante también.
verlo quizás, no sé si en este programa o en un momento o en otro programa, ¿no? Pero hoy se sabe también que el colaborador, el trabajador que genera emoción en su puesto de trabajo es más eficaz y eficiente. El colaborador que controla sus emociones es más eficaz y eficiente en su lugar de trabajo. Lo mismo que en la educación y lo mismo que pasa en la casa. Eso es un poquito sobre el tema de las neuronas espejo, pero no quiero realmente en la teoría, quizás estoy hablando mucho de conceptos teóricos para poder tener las bases que fundamenten esta conversación. Ahora quisiera que tú, Víctor, nos expliques y nos des algunos tips prácticos. O sea, yo papá, yo docente, ¿cuáles son esos tips para poder reconocer mis emociones y cuáles son esos tips para poder aplicar un poco el control emocional en nuestros alumnos o en nuestros hijos? Excelente, Eduardo, con este concepto, con esta propuesta de cómo nos aborda las neuronas espejo y cómo vamos aprendiendo sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos tratar de llevar las riendas de nuestras emociones cuando vamos copiando las actitudes, los temperamentos, los caracteres de las personas. En esta oportunidad, queridos padres de familia y público en general, tenemos cosas prácticas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, para generar un ambiente de emociones en casa, lo primero que tenemos que hacer es tener momentos de esta vinculación emocional. Sabemos que los padres, de una u otra manera, están ocupados, pero tenemos que buscar lo primero para hacer estos espacios emocionales de la conciencia emocional, tenemos que primero descifrar qué hora es importante en familia, qué hora es importante en el colegio, identificar para sentarnos y conversar. Entonces, ¿qué va a ayudar la conversación? ¿Ok? Hay cosas que estoy aprendiendo y con ustedes voy a aprender. Entonces, hay una forma muy bonita que es con unas paletas o con un papelógrafo o con una hoja bond donde voy dibujando algunas caritas tristes o felices que nos van diciendo algunas frases, ¿no? Entonces, cuando se me cayó el helado, ¿qué emoción será? Cuando me acuerdo de mi abuelita que ya no está con nosotros, qué emoción se genera. Cuando me saco un 20, cuando tiendo mi cama, cuando transmito amor de padre a esposa, de padre a hijo, ¿qué emociones está jugando? Entonces, y los jóvenes, y los niños, y nosotros, como que vamos identificando que son emociones que vienen y van. Entonces, eso primero comienza a ser una conexión, comienza a ser un vínculo entre la familia, pero lo interesante es que tenemos que ir a horarios específicos. Y tú, padre de familia, ¿qué horario decides sentarte con tus hijos y comenzar a decir qué emociones son importantes? Queridos hijos, se dan cuenta que parte de nuestra vida y parte de nuestro bienestar es hablar sobre las emociones. Ay, papá, yo no había escuchado eso antes. Bueno, la otra vez estaba escuchando este programa de Intensamente para Padres y me he dado cuenta que viven con nosotros, que son estímulos rápidos y vamos a tratar de irlos conociendo, ir conociendo estas emociones. En el colegio también podemos hacer este juego de vinculación, de ir armando frases e ir descifrando qué tipo de emociones. ¿Ok? Entonces, si son por medio de efectos conductuales, que si son por efectos psicológicos, si son por efectos fisiológicos, cómo se van activando las emociones, ¿no? Y de ahí poco a poco, pues, vamos a ir entrando a este mundo hermoso de las emociones, ¿no? Eso, Eduardo, para compartir, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es todo un mundo por descubrir, ¿no? Todo un mundo que vamos a aprender juntos. El programa dice aprendamos juntos, ¿no? O aprendiendo juntos, ¿no? Algo que quizás en el transcurso de algunos años he estado escuchando y quiero comentarlo en el programa, Víctor, no sé tú qué opinarás al respecto, es que muchas veces se cree que las personas, a medida que vamos madurando en edad, vamos controlando nuestras emociones, ¿sí?
Yo he escuchado a algunos padres que decían, no, lo que pasa es que mi hijito ahorita no controla sus emociones, pero cuando ya sea, obviamente ya va a saber cómo controlar. Y eso es un error, por si acaso, ¿no? Ese es un error, ¿por qué? Porque el control emocional no es inherente al ser humano. O sea, no es que el ser humano a medida que crece en edad o que su cerebro comienza a madurar más, entendiendo que la maduración del cerebro termina entre los 24, 23 años, más o menos, no es que uno ya, la maduración biológica del cerebro, por ende, vamos a controlar nuestras emociones. Eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que aprender a controlar sus emociones. Y el aprendizaje del control emocional no empieza en el colegio, por si acaso. O sea, el colegio, claro, tiene un rol fundamental, importante, quizás enseñar algunas herramientas, algunos métodos. Hoy hablamos de mindfulness, la respiración, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a manejar las emociones. Pero el papel y el rol fundamental, el cual debemos de comenzar a enseñar al manejo emocional y a entender las emociones, es desde casa. Somos nosotros, padres de familia, los que tenemos que primero entender y controlar nuestras propias emociones como padres, para después enseñar a controlar las emociones a nuestros hijos. No pretendas decirle a tu hijo, oye, no te molestes, no te enfades, si tú paras molestándote a cada rato. O sea, no tiene lógica, recuerden, neuronas espejo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde parte la enseñanza del control emocional? De casa. Viene de casa. Se complementa en el colegio, claro está. Si nosotros lo que queremos es formar personas, no solamente buenas, sino personas equilibradas, ese es el control emocional. Hoy se sabe que la importancia de aprender el factor cognitivo que tienen las personas tienen que ir de la mano también con el factor emocional que desarrollamos. Los dos son vitales dentro del desarrollo de este ser humano, ¿no? En un concepto mucho más amplio de lo que conocemos. ¿Tú qué nos dices, Víctor, antes de terminar? ¿Cuáles serían un poco tus conclusiones de lo que hemos estado conversando ahora? Sí, escuchándote, Eduardo, yo también llego a la conclusión de que si queremos que en nuestros hijos haya mejores aprendizajes, pues tenemos que comenzar a tener mejores diálogos emocionales, ¿no? Entonces, señor Víctor, si yo emocionalmente me vinculo más con mi hijo, ¿voy a tener la capacidad de que mi hijo también aprenda en casa? Pues sí, igual va a pasar en el colegio. Si emocionalmente, ¿no? Como decía Eduardo, y yo también lo afirmo, nos conectamos con el estudiante, la información se va a volver conocimiento, el conocimiento se va a volver aprendizaje y todo se va a guardar a la memoria a largo plazo. Entonces, no sé si se acuerdan, ¿no? Estos profesores que yo puedo hacer la lista, los profesores que me dictaban mal las clases o que eran bien rígidos o que eran bien exigentes y los profesores que me tenían mucho camote, mucho cariño, se conectaban mucho conmigo, esperábamos con ansia sus clases, ¿no? Porque hay una conexión emocional que está habiendo y estamos por seguros que esas notas son más altas, ¿no? Porque como ya hay un vínculo y hay una conexión emocional, pues me emociona, me gusta estudiar ese curso, ¿no? Entonces, no solamente el alumno tiene que saber de memoria la tabla del multiplicar, ¿no? Sino también tiene que utilizar los conocimientos para ponerlos en práctica, ¿no? Porque en algún momento sus hijos van a crecer. En algún momento ustedes, padres de familia, vamos a ser mayores, ¿no? Y vamos a pasar a ser abuelos. Entonces, ¿cómo vamos vinculándonos emocionalmente en familia? Y eso va a ser una aventura fascinante entre casa, ¿no? Y otra de las conclusiones que yo llegaría, Eduardo, es que tenemos que aprender a construir este bienestar que hoy día comienza con la primera sesión del control de las emociones. No, Te dejo la cosa. antes de terminar, nomás un detallito adicional. Y un poco Goleman lo decía, ¿no? Cuando hablaba sobre los pasos de que quizás lo veremos adelante. Él hablaba que la primera es la consigo mismo. O sea, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que reconocer con qué emoción nos encontramos. ¿Cuáles son estos detonadores emocionales que quizás turban, ¿no? O sea, hay gente que dice, a mí me fastidia la bulla.
Yo ya sé que cuando hay bulla, voy a tener una respuesta emocional. Entonces, hay que reconocer primero estas emociones, ¿no? Estos detonadores emocionales. Y sobre eso hay que generar, obviamente, algunos factores para controlar la respiración, etcétera, etcétera, que nos podrían ayudar, ¿no? Pero no solamente es nosotros, ¿no? O sea, no solamente es mi emoción, cómo controlo mi emoción, sino cómo yo genero y comparto esta emoción con mis demás. Entonces ya no estamos hablando solamente de las emociones, sino estamos hablando de los factores socioemocionales, ¿no? O sea, no solamente estoy yo, es el resto. No sé si has escuchado, Víctor, en un momento que él dice, bueno, es que yo soy recontra sincero. Yo te digo en su cara lo que pienso. Oye, un momentito. O sea, no es que tú seas recontra sincero, pero estás en el resto. ¿Cómo la otra persona va a tomar lo que tú le dices? Entonces hay que saber no solo controlar mi emoción, sino también entender los seres humanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, también van a responder a la forma como yo hablando, como estoy interactuando, ¿no? Entonces los factores socioemocionales, también creo, Víctor, que son sumamente importantes entender e incluirlos dentro de los temas que hablamos. Prácticamente eso es todo. Te dejo la batuta, Víctor, para despedirnos, creo que este primer programa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Eduardo. Entonces estamos, como comencé, estamos felices y entusiasmados de que sigan en las sesiones que son para ustedes. La próxima sesión que tenemos para ustedes es ¿qué tipo de emociones hay? A ver, les vamos dejando la tarea. ¿Será lo mismo nostalgia que melancolía? ¿Será lo mismo júbilo que éxtasis? ¿Será lo mismo frustración que intolerancia? Entonces, hay muchas cosas que fomentar, hay muchas cosas que aprender, ¿no? Escríbanos, padres de familia, a este número que tenemos para ustedes, que está en pantalla, y también lo puedo decir, el 922-947-138. Nos mandan un WhatsApp y nos van haciendo preguntas. Nosotros gustosamente vamos a comenzar a responder de la mejor manera para que tú estés más orientado, para que tengas los consejos acertados y nos sigas en los programas. Muchísimas gracias por esta paciencia y seguirnos en esta propuesta de Intensamente para Padres, aprendiendo juntos. Muchísimas gracias por su tiempo y nos despedimos para la próxima sesión. Hasta luego. Cuídense mucho.